Buenos días, querido amigo de tercero. Espero que estén súper bien. La siguiente clase tiene que ver con el análisis de una noticia, concepto que ya hemos manejado durante esta unidad. No a profundidad como el año pasado, pero sí conociendo la estructura. Recordemos, ¿cierto?, que los elementos que componen a una noticia tenemos a un titular, tenemos la bajada, el cuerpo de la noticia, tenemos la fecha y la fuente de donde se obtiene tal noticia, y por supuesto también la fotografía que da un apoyo visual a lo que se quiere informar, ¿ya? Recordemos que el titular tiene que ser algo breve, no debe ser extenso porque debe captar la atención del público, del lector. Luego la bajada da una especie de síntesis de la noticia, y recuerde que donde se responde, por ejemplo, con mayor detalle, el dónde, el cómo, el cuándo, etcétera, 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 se da en el cuerpo de la noticia. Bien, recuerden que estamos, ¿cierto?, en una semana en la cual estamos cerrando la unidad, así que hemos aprendido bastantes conceptos como los artículos, ¿ya? Artículos definidos, indefinidos, que también tenemos plurales y singulares, etcétera, ¿ya? ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido algunos aspectos narrativos, por ejemplo, los tiempos narrativos, el inicio, el desarrollo, la conclusión, bueno, desenlace en este caso, desenlace, y que dentro de esos tres hay un conflicto entre medio, ¿bien? Analizando, ¿cierto?, la próxima unidad va a estar bastante interesante porque vamos a, a darle un toque artístico a las letras, ¿ya? Así que ya se van a dar cuenta por qué, pero eso ya lo veremos el día lunes. Bien, amiguitos, sin más preámbulos, vamos a lo que tenemos que aprender, o sea, más que aprender, a aplicar lo que hemos aprendido, ¿bien? Bien, aquí tenemos, ¿cierto?, una interesante noticia que dice: niña canadiense salvó a su familia de la muerte. Aquí tenemos, ¿cierto?, el titular. Aquí abajo tenemos la bajada que dice: tras un grave accidente automovilístico, la pequeña hizo hasta lo imposible por encontrar ayuda. Entonces ya nos avanza a lo que se va a tratar esta noticia y tenemos, ¿cierto?, una especie de resumen de lo que puede ocurrir. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Cuándo se publicó esta noticia? El 4 de agosto de 2015. Bien, vamos entonces directamente a el cuerpo de la noticia. Vamos a leer. Dice: con tan solo 5 años, Lexi Szymanski ha demostrado que el amor es más fuerte que cualquier obstáculo en la vida y que durante casos extremos, las personas pueden generar una fuerza sobrehumana por sus seres queridos. Antes de continuar esta noticia, sabes que yo conozco una historia que desde hace mucho tiempo, bastante breve, para que se entienda lo que estamos leyendo en esta primera parte de la noticia. Dice que había una persona que había tenido un accidente muy similar a esto, automovilístico, y que no sé si uno de los integrantes estaba debajo del auto, y esta persona en su desesperación, ¿cierto? Dice que, o dicen los testigos, ya, no recuerdo muy bien la fuente de esta noticia, ya, que levantó el auto, sí, no necesitó una gata, no necesitó una grúa, sino que con sus propios brazos, con sus propias fuerzas, ¿cierto?, levantó el auto, ya. Dicen que algunos científicos que las personas en periodo de necesidad, por ejemplo, pueden hacer cosas extraordinarias a través de la adrenalina, por medio de la adrenalina, ¿ya?
O también hay casos, por ejemplo, que hay personas que han tenido algún accidente y con esa necesidad de supervivencia o sobrevivencia, por ejemplo, alguien que, no sé, se quebró una pierna en pleno bosque y buscaba ayuda y entonces se arrastró a tantos días, ¿cierto? Por tanto tiempo que llegó, ¿cierto?, a la carretera, vio que había una ayuda necesaria y se desplomó, ¿cierto?, ya agotado. Pero en ese trance, ¿cierto?, en ese momento en el cual él necesitó colocar de su energía, la adrenalina, esa necesidad de sobrevivencia o supervivencia, lo hizo soportar esto. Así que lo que vamos a leer acá va a ser bastante interesante. Sigamos. La traumática situación ocurrió cuando la pequeña viajaba junto a su madre, Ángela, y su hermano de solo 3 meses de vida en el auto familiar. Mientras se desplazaban en la cercanía de Jasper, Canadá, la mujer perdió el control del auto, cayendo 12 metros por un barranco. ¿Qué habrá sucedido? Esto está interesante. La pequeña debió ser testigo del sufrimiento de sus seres queridos, quienes quedaron atrapados en el automóvil tras el accidente. La niña y Ángela quedaron inconscientes, menos el bebé, Peter, que comenzó a llorar. Los quejidos del amor despertaron a su hermana, quien en un acto intrépido salió del auto a pedir ayuda sin pensar en el lugar donde habían varado. El barranco no era visible desde la carretera, por lo que desesperadamente trepó con sus manos y pies descalzos los 12 metros que habían caído para pedir ayuda. En minutos su progenitora y Peter recibían auxilio de rescatistas que con cuerdas sacaron el vehículo siniestrado. Sorpresivamente, uno de los conductores que proporcionaron socorro era médico y decidió no mover a Ángela, acción que le ayudó a no quedar con una grave lesión en su espalda. Entonces, chiquillos, paréntesis, se dan cuenta que cuando alguien se cae o sufre un accidente, no es bueno levantarlo de inmediato, porque si uno hace eso, puede provocar grave daño a la persona. Incluso ya con el mismo accidente que puede haber sufrido, moverlo ya sería algo catastrófico. Así que siempre es bueno esperar a profesionales para que puedan actuar, porque ellos tienen los conocimientos. ¿Ya? Y yo te invito, si tú tienes espíritu de servicio, de poder ayudar a las personas, ¿cierto? El día de mañana te podrás convertir en un gran médico, en una gran enfermera, en un paramédico, etcétera. Continuemos. La joven heroína salió ilesa del accidente. Su hermano tuvo una hemorragia interna y su madre sufre múltiples lesiones que la mantienen en silla de ruedas. Pero a pesar de ello, todos tienen posibilidades de recuperación total. Así que, afortunadamente, ¿cierto? Dentro de esta noticia tenemos un final que, si bien es cierto, las personas hubo un sufrimiento de por medio, que yo creo que nadie quisiera vivir ese tipo de experiencias, estas personas aún así no perdieron la vida y ninguno está en estado vegetal o en coma, ¿cierto? Sino que están en un proceso de recuperación. Imagínate, esta noticia fue el 2015. ¿Cómo estará esa familia ahora? Esperamos, ¿cierto?, de todo corazón que estén súper bien. Fíjense que aquí está de dónde se obtuvo esta noticia. Canal 24 Horas, el 4 de agosto de 2015. Y ahí, ¿cierto?, sale el sitio web donde ustedes pueden hacer clic y pueden ver, ¿cierto?, qué sucede. Aquí sale un vocabulario de 4 palabras, ¿cierto? La palabra traumática, intrépido, siniestrado e ilesa. Yo creo que si tú has visto algunas películas, por ejemplo, no sé, de algún accidente, lo más probable es que estas palabras tú las hayas podido escuchar, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a la palabra traumática. ¿Qué es traumática? Dice que produce un gran impacto en la persona. Eso es interesante. Yo creo que nadie quisiera, ¿cierto?, vivir una experiencia traumática, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿qué puede ser una experiencia traumática? Por ejemplo, que tú te levantes en la mañana
y que en el patio de tu casa esté presente una pitón, ¿cierto? Y tú sabes que las pitón son unos animalitos bastante peligrosos, ¿ya? Imagínate al que tiene fobia a las culebras, eso es traumático. Intrépido, ¿qué significa intrépido? Atrevido, osado. Bien, alguien atrevido, osado, ¿cierto? Alguien que está dispuesto, ¿cierto?, a enfrentar un problema y lo puede resolver, ¿verdad? Siniestrado, dañado. Yo creo que nadie quisiera vivir una experiencia o utilizar ese tipo de palabras, ¿verdad? Pero existen y nos permiten, ¿cierto?, comprender algunas noticias o nos permiten tener en cuenta o comprender un texto, en este caso, esta noticia. Y ilesa, sin lesiones o daños. Yo creo que eso es una palabrita bien esperanzadora, ¿verdad? Ilesa, ¿cierto? Alguien que pasó por un peligro, pero a Dios gracias, sin lesiones o daños, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces a las preguntas. Dice, encierra el titular de la noticia. Yo creo que ya identificando, antes de leer la noticia, ¿cierto? Ya identificamos cuál era su parte, entonces ya puedes, como dice ahí, intrépidamente, osadamente o atrevidamente poder encerrar, ¿cierto?, el titular. Así que, si miramos acá, ¿cierto? ¿Cuál será el titular? ¿Será esto? ¿Será esto? ¿Será esto? ¿O será esto? Yo creo que tú ya tienes la respuesta. Vamos, subraya en el texto la información más importante y responde. Fíjense bien, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Y quiénes participaron? No sé si se dan cuenta, pero esas preguntas responden o son parte o responden a la información que está en una parte de la noticia. ¿Te acuerdas las partes principales? Voy a nombrar solamente tres, en este caso, titular, bajada y cuerpo de la noticia. ¿En qué sector de esta noticia tú encuentras esa información que se pregunta acá? Yo creo que tú ya lo sabes, porque es una información detallada. ¿Y en qué parte se encuentra el detalle de la noticia? Muy bien, en el cuerpo de la noticia. Entonces, tú deberías leer comprensivamente, releer la noticia que tuvimos, ¿cierto? Y ver qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó y quiénes participaron, ¿sí? Bueno, el que pasó yo creo que es muy obvio, lo hemos hablado en todo este momento, ¿cierto? Ya sabemos qué pasó. ¿Dónde pasó? Yo creo que hay que tener un ojo de águila, ¿cierto? Dentro de la noticia y ver en qué lugar sucedió. ¿Cuándo pasó? También es importante, ahí también hay una información importante que se tiene que buscar cuidadosamente. ¿Y quiénes participaron? Eso también yo creo que tú ya lo sabes, ¿ya? Y ojo, no solamente considerando a las víctimas, sino que considerando a otros personajes que permitieron, ¿cierto?, que estas personas salieran ilesas. Así que ahí te he dado unas pistas, ¿cierto?, eh, para responder a estas preguntas, ¿ya? Dice la 8. Si tuvieras que acompañar esta noticia con una foto, ¿cuál pondrías? Descríbela. Yo creo que eh, hay información, ¿cierto?, que al parecer es obvia, ¿ya? Pero, por ejemplo, puedes escribir, ¿cierto?, el siniestro propiamente tal, ¿ya? O considerando, por ejemplo, el después de esta noticia, ¿ya? Pero tú tienes que escoger. Si tuvieras que acompañar esta noticia con una foto, ¿cuál pondrías? Entonces tú tienes que describirla. Muy bien. Ahora, como desafío simplemente, no es obligatorio, pero si tú quieres dibujar, ¿cierto?, lo que podrías tú en esa noticia, también lo puedes hacer. Bien, dice, lee el siguiente párrafo relacionado con la noticia y completa con los artículos
adecuados. Tenemos el y la. El y la, ¿qué tipo de artículos eran? ¿Artículos definidos o indefinidos? Muy bien, son artículos definidos, ¿cierto? Definidos, pero plural o singular. Singular. ¿Por qué? Porque señalan solamente una sola cosa, el perro, la casa. Sigamos con lo demás. Los, las. ¿Qué tipo de artículos son? Muy bien, son artículos definidos, pero singular o plural. Plural, ¿verdad? Plural porque nos referimos a más de dos cosas, ¿ya? Los perros, las casas. Una. Una. Tenemos definidos o indefinidos. Muy bien, indefinido, ¿verdad? Porque no se sabe a ciencia exacta o no estamos indicando algo en particular. Es una idea, por ejemplo, yo puedo decir, un conejo saltó del árbol. Un águila venía a buscar a sus polluelos. Quizás yo no conozco, no tengo noción de eso, no hay una cercanía, se me viene a la cabeza. ¿Ya? Puede ser cualquiera, a eso me refiero. ¿Ya? Tenemos ahí entonces artículos indefinidos singular, porque se refiere a una cosa. Y unas, ya por descarte de idea, ¿cierto? Es artículos indefinidos plural. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer acá? Recuerda respetar la concordancia de género y número. También acuérdate que hay unos artículos femeninos y masculinos. ¿Cuáles serán los masculinos acá? El, los, unos. ¿Cuáles serán los artículos femeninos? La, las, unas, etc. ¿Ya? Entonces dice, Lexi salvó a su familia de morir en, dice accidente. Entonces, ¿qué artículo va acá antes de accidente? Luego de que auto familiar, ¿qué artículo era acá? Cayera por barranco. ¿Qué artículo va antes de barranco? Hermanito empezó a llorar y despertó. ¿Qué artículo va antes de hermanito? Y despertó a niña. ¿Qué artículo va antes de niña? Y acá dice finalmente, rescatistas ayudaron a salvar a la familia. ¿Qué artículo va antes de rescatistas y ayudaron a salvar a familia? Entonces, ¿qué artículo va antes de familia? Bien, sigamos. ¿Por qué se escriben con mayúscula los siguientes sustantivos propios? Une según corresponda. Bien, pero mira, dice ahí, ¿por qué se escriben con mayúscula los siguientes sustantivos propios? Yo creo que esa respuesta es, mira, fíjate, hay cosas muy curiosas en la vida, de que la respuesta está en la misma pregunta. Mira, lo voy a leer de nuevo. ¿Por qué se escriben con mayúscula los siguientes sustantivos propios? ¿Te parece interesante lo que ocurre acá? Bien. Entonces dice, une según corresponde. Tenemos Szymanski, Jasper, Canadá, Ángela. Y tenemos acá nombre de pila, nombre de un país, apellido y nombre de una ciudad. Bien, entonces ahí tú tienes que unir. Szymanski, aquí corresponde nombre de pila, nombre de un país, apellido o nombre de una ciudad. Casper, lo mismo. Canadá, ¿cierto? ¿Qué será Canadá? Y Ángela, etc. Tú tienes que unir a cuál corresponde. Bien, y bueno, esto es, no es obligatorio la última, ¿ya? Dice, amplía tus aprendizajes y relaciona con otras áreas. Busca en un mapa la ciudad de Jasper en Canadá. Te recomiendo usar Google Earth, ¿ya? O bueno, si tú tienes un atlas, ¿ya? También lo puedes ocupar sin ningún problema, ¿ya? Busca la ciudad de Jasper. Dice, luego averigua cómo son el clima y los paisajes en esa zona. Imagínate cómo era el lugar donde ocurrió el accidente de la familia Szymanski y dibújalo, ¿ya?
Esto es como desafío, ya no es obligatorio hacerlo, ¿ya? Lo demás sí, pero esto último, si tú quieres conocer cómo es Canadá o la ciudad de Jasper, te invito a investigarlo, ¿ya? Como pista, Canadá, ya que hemos visto, ¿cierto?, en historia, el asunto de los climas o el asunto de la línea de referencia, ¿ya? Como pista, Canadá, ¿cierto?, queda en el polo norte, ¿ya? Así que yo me imagino en cómo debes imaginar, yo creo cómo tú te debes imaginar cómo son esos paisajes. Bien, ahora me voy a agrandar, voy a dejar de compartir pantalla. Así que bien, amigos, espero que hayan reflexionado, les haya gustado esta noticia real, ¿ya? Así que bueno, si lo vemos en un plano espiritual y religioso y milagroso, podemos ver, ¿cierto?, que Dios siempre cuida a quienes le aman. O sea, Dios cuida a todo el mundo, la verdad, ¿ya? Y estoy seguro que si estas personas, por así decirlo, no perdieron su vida en estas circunstancias, es porque Dios tiene un plan para ellos y sobre todo porque los ama y siempre los protege. Al igual como lo hizo con esas personas, estoy seguro que Él lo hace en estas circunstancias, ¿ya? Pero para que Dios también pueda cuidarnos, también nosotros tenemos que ser responsables, ¿ya? Que tenga lindo día y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.